de los óvulos, en otras cosas que la edad puede afectar a la fertilidad, cómo la edad también puede afectar en el embarazo, los resultados que podemos tener según la edad y cuando hacemos tratamientos, porque una cosa es la fertilidad natural y después en los tratamientos, y dos palabras en cuanto al hombre también, para no ser discriminadores. La edad es un problema en nuestra sociedad y en el día de hoy, porque han cambiado mucho las cosas desde la época de nuestras madres, nuestras abuelas. No te preocupes. Cambiaron mucho las cosas. Y desde que tenemos la anticoncepción, las mujeres pueden elegir el momento que desean tener los hijos. Y a diferencia de antes, que muchas veces las mujeres tenían los hijos primero y después que los hijos iban creciendo, iban insertándose en el mundo laboral o iban eligiendo otras cosas, ahora las mujeres pueden esperar y eso hace que tardíamente muchas veces entra el capítulo de tener los hijos. Esto es un artículo del Observador, pero hay 80.000 en que hablan de cómo en nuestro país y en todos los países pueden encontrar artículos, la edad del primer embarazo se viene retrasando. Y en este artículo una de las cosas que a mí no me gusta es que da la sensación que nosotros podemos solucionar todo, que es un fenómeno social y que igual los avances de la medicina solucionan todo. Después cuando uno lee un poco más adelante queda un poquito más claro que no es tan así, pero a veces se transmite ese mensaje a la población y eso no hace bien. Quise buscar las curvas que hablan de la edad del primer embarazo en nuestro país y del retraso, pero realmente no pude encontrarlas, pero en todos los países, en Europa, en todos lados que esos datos se publican, se va viendo como cada vez más tarde la gente empieza a buscar el primer embarazo y por tanto el segundo, el tercero y el cuarto, que, bueno, para los que lo tienen, viene después. Y es distinto, y por eso hacemos dos partes, qué pasan las mujeres y qué pasan los varones. Las mujeres, como vamos a ver ahora, nacemos con una determinada cantidad de óvulos y lo que hacemos a lo largo de la vida es gastarlos y esos óvulos van teniendo repercusiones del paso del tiempo. Los hombres forman espermatozoides todos los días. Entonces, ¿cómo puede afectar la fertilidad la edad en unos y en otros? Es diferente. Entonces vamos a empezar por la mujer y cómo la edad nos afecta en el sistema reproductor femenino. Cuando nosotros miramos las tasas de embarazo espontáneo en las mujeres en función de la edad, es la curva roja que vemos que va cayendo con la edad y realmente después de los 35 años, como yo digo un poco en broma, un poco en serio, cae en palomita. Es terrible. Y a su vez, las pérdidas de embarazos, de esos cada vez menos embarazos que conseguimos, son cada vez mayores. Y eso es un problema en la fertilidad natural y eso es lo que hace que cuanto más grandes somos, más nos cuesta conseguir el embarazo. Y por eso es que en las pautas de todas partes del mundo y en nuestro país también, es que se dice que cuanto más grandes somos, más pronto hay que consultar. Vieron que decimos que antes de los 35 años, si no tiene nada sugestivo de una dificultad, se puede esperar un año buscando espontáneamente, pero después de los 35, a los 6 meses, ya hay que consultar y empezar a hacer los estudios para no perder tiempo. Esto es una gráfica que dice más o menos lo mismo. La probabilidad de conseguir un embarazo con la edad, es la línea negra, se va reduciendo y la probabilidad de ser infértil va aumentando también progresivamente. A nivel de lo que dijimos, los óvulos, ¿qué es lo que pasa? Los óvulos, tanto como los espermatozoides, tienen que poner la mitad de los cromosomas. Esa división del material genético en el óvulo empieza en la vida embrionaria. Cuando la niña está en el útero de su madre, las células empiezan a preparar el material genético de las células que un día serán un óvulo. Entonces, empieza y se detiene. Luego, cuando ese óvulo le toca ser ovulado, sigue con esa preparación del material genético y cuando es fecundado la termina. Y esto es como el auto que lo dejo parado y no lo prendo más. Cuanto más tiempo pase el auto parado en el garage y no lo prenda, más chance de que cuando lo quiera prender no arranque. Y le pasa lo mismo a los óvulos. Cuando la niña está en la vida intrauterina, que es cuando se produce ese pico, se forman la mayor cantidad de los óvulos y después se van muriendo solitos y se van muriendo
todos los días de nuestra vida. Si tomamos pastillas anticonceptivas, se nos van a morir igual. No es que porque me tomé las pastillas me ahorré los óvulos, me los guardo para los 53. No, se nos van a morir igual. Por supuesto que si hacemos cosas, como decía Rosina, de los tóxicos, las drogas, el cigarrillo, ni que hablar de la quimio, todo eso que afecta a los óvulos, por supuesto que me los voy a gastar más rápido que lo que me tocaba. Pero no hay cosas, no hay estrategias a lo largo de nuestra vida que nos permitan ahorrarnos los óvulos que se nos van a morir igual, que van a ir a la atresia. Entonces, con la edad, lo que vemos es que hay una disminución en la cantidad de óvulos, o lo que nosotros llamamos la reserva de óvulos, en la calidad de esos óvulos, porque se van haciendo más grandes, más añosos. Hay cambios también adentro del ovario desde el punto de vista endocrinológico, porque ese ovario tiene otras células que además forman hormonas, que hacen otras cosas, no es solo óvulos lo que hace el ovario. Y también puede haber alteraciones en el útero, porque tenemos más tiempo para acumular otras patologías que nos van a venir con la vida. Y a su vez, una vez que nos embarazamos, quien lleva el embarazo no es lo mismo a los 20, a los 25, a los 30 que a los 40 o a los 40 y pico. Entonces hay más enfermedades que pueden afectar ese embarazo. Entonces, con la edad vamos teniendo cada vez menos óvulos. La calidad de esos óvulos cuando tienen que originar un embrión va siendo menor. Y el óvulo tiene muchas cosas. Tiene los cromosomas, que como dijimos, en la división de ese material genético puede haber más chances de error con el tiempo, pero tiene otras estructuras que también les pasa el tiempo y que también participan de la formación de ese embrión. Y lo que vemos es que cuanto más tiempo, tenemos menos chances de tener un embrión que sea capaz de desarrollarse, de prenderse, de dar un embarazo con un feto sano y llevarse un hijo a casa. Entonces tenemos menos chances de embarazo, más chances de pérdidas de embarazo o de riesgo de las cromosomopatías. Cuando nosotros hacemos un procedimiento de reproducción asistida, esos óvulos los ponemos con los espermatozoides y lo que vemos lo primero es saber si hay fecundación y si ese embrión que fecundó después se va dividiendo, luego origina un blastocito y después sí se puede prender en el útero. Y todos esos parámetros se van viendo afectados y cuanto más grande es una paciente, es más difícil conseguir los óvulos, esos óvulos suelen ser menos buenos y les va costando cada vez más cumplir cada una de esas etapas. Y como yo les decía, el óvulo no es solo cromosomas, porque siempre estamos pensando en las cromosomopatías. También tienen otras estructuras, ahora se habla del ADN mitocondrial, de las mitocondrias, hay trabajos de investigación de otras estructuras celulares y con el tiempo vamos a ir aprendiendo cada vez más de todo lo otro que pone el óvulo y que también participa en la formación de ese embrión. Porque no es por ser feminista ni por menospreciar, pero el espermatozoide pone menos cosas. El óvulo pone toda la maquinaria que va a dar ese embrión. Entonces, no es solo el ADN, no es que le cambie los cromosomas. El óvulo corrige muchas veces las alteraciones del espermatozoide. Bueno, es como en la vida en general, digamos. Pobre mi marido, no, pero no soy así con él. Bueno, Ahora no le decimos nada. no. Entonces, lo que tenemos que saber es que es lo natural, es lo normal que a medida que nos pasa la vida, tenemos cada vez menos óvulos y es algo que nos va pasando. Es, bueno, como otras cosas. ¿Tá? Y eso va a alterar entonces la calidad del óvulo, el folículo en sí que hace crecer ese óvulo también, y entramos, así como decía Rosina, que a veces no hay una esterilidad absoluta, entramos en etapas que van siendo de menor fertilidad o lo que llamamos subfertilidad. Por lo cual también una mujer que tiene 42 años y no se quiere embarazar, ojo, porque igual tiene un porcentaje muy chiquitito, pero todos los meses ese porcentaje muy chiquitito, uno paga el colegio después. O sea, cuando queremos el embarazo es muy poquitito, pero cuando no lo queremos, ojo. ¿Tá? Es una subfertilidad lo que nos da la edad, no una esterilidad absoluta, salvo cuando entramos en menopausia. Y bueno, el hecho de menstruar todos los meses no nos garantiza que ovulamos ni que los óvulos son buenos. Porque muchas veces pasa que las mujeres dejan las pastillas anticonceptivas a los 40, 41 años, 42 años, menstruo todos los meses como un reloj suizo y entonces creo que
está todo bien la reserva ovárica, y no es así. Hay un concepto que nosotros tenemos para estimular a las pacientes, para hacer los tratamientos, que se llama la baja respuesta, que es cuando nosotros en un tratamiento vamos a buscar un embarazo, estimulamos para tratar de en ese ciclo conseguir más óvulos que lo que conseguiríamos en un ciclo normal, que es uno solo. Las pacientes de más de 40 años son una de las causas por las cuales tenemos menos respuesta y los tratamientos nos rinden más. Después hay otras cosas y nosotros cuando evaluamos qué podemos esperar en una paciente, y eso es la reserva ovárica, tenemos algunos estudios que según donde nos caigan nos va a hablar de qué posibilidad de conseguir óvulos tenemos. Naturalmente una mujer que tiene 40 años o más ya de por sí va a tener menos porque no tiene ni 25, ni 30, ni 35. Y cuanto más grande es una mujer, más chance de empezar la estimulación y ni siquiera terminarla, es decir, ni siquiera pasar a punción para poder tratar de conseguir óvulos o digamos, de tener muy poquita cosa. ¿Tá? Y a su vez, si conseguimos óvulos, fecundan, evolucionan, dan un blasto que luce precioso y lo estudiamos cromosómicamente, cuanto más grandes somos, más chance que ese blasto no esté bien en lo cromosómico, que es lo que podemos estudiar, porque ya quisiéramos poder estudiarle todo lo otro que yo les decía, el citoplasma, pero de momento no podemos. Y hay una cosa que es muy importante. Una cosa es una paciente que responde poco, porque a veces se mezcla un poco, yo tengo baja reserva, tengo poca respuesta, o tengo el factor edad. Una mujer joven que tiene una baja reserva tiene igual muchísimo más chances de conseguir un embarazo que una mujer grande. Porque esos óvulos son jóvenes y están mejor y tienen menos alteraciones cromosómicas, menos alteraciones en el citoplasma. Entonces, una cosa es la baja reserva en una mujer que es joven o que le tocó porque tuvo la mala suerte, y otra cosa es una mujer grande, que esa baja reserva tiene un mucho peor pronóstico. Y en los trabajos en que se ha estudiado las alteraciones cromosómicas, según la edad y según los embriones que obtenemos y los estudios cromosómicos de los embriones, lo que se vio es que las mujeres jóvenes con poca reserva no tienen más alteraciones cromosómicas en sus embriones. Por lo cual, como siempre, la juventud es un divino tesoro. Estos son los estudios que nosotros les pedimos a las pacientes para tener una idea de qué podemos esperar en cuanto a reserva de óvulos en cantidad. Y una cosa que nosotros vemos, y por eso ahora yo les iba a mencionar que hay algunos detalles en cuanto al útero también, que al útero también le pasa el tiempo, pero le incide mucho menos, que cuando una mujer va creciendo y en vez de hacer su tratamiento con óvulos propios, que es la línea roja, si lo hacemos con óvulos donados, se nota muchísimo menos, porque eso, el embrión y la capacidad de ese embrión tiene que ver con la edad del óvulo y por tanto la edad de la donante. Sí, igual hay trabajos que dicen que por encima de los 45 se nota un poquito la edad en el útero, pero es muchísimo menos lo que eso puede incidir. Con eso es que nosotros podemos ver cuánto nos pesa. Y acá cuando ustedes ven qué pasa con la receptividad del útero en la ovodonación, igual un pelín baja a medida, pero estamos hablando de 45, 49 o más de 49, y la tasa de abortos también va subiendo un poquito. Eso es por el factor del útero, claramente. ¿Y por qué el útero tiene problemas? Porque al útero también le pasa el tiempo y tiene más chances de tener miomas o fibromas, de tener adenomiosis, de generar pólipos, de haber tenido, yo qué sé, inflamación, infecciones, sinequias, un montón de patologías que nos pasan con la vida. Y una vez que esa mujer se embaraza, también tiene más chances de problemas en el embarazo. Dígase, hipertensión, diabetes, preeclampsia, prematuridad, un montón de patologías. ¿Tá? Entonces tampoco es changa, no es solo cuestión de me ponen el embrión en el útero, me embarazo y ya está. Después hay que llevar el embarazo y llevarse el hijo sano a casa, que es para lo que todos nosotros trabajamos y para lo que vienen las pacientes a vernos. ¿Qué hacemos con las pacientes que todavía son jóvenes o relativamente jóvenes y que nos dicen ahora no es el momento y quiero prevenir mi problema de la edad y la fertilidad? Una cosa que se empezó a ofrecer en realidad para las pacientes que por patología tenían riesgo de quedarse sin óvulos si no era el momento de embarazarse, como frente a un cáncer,
es la de guardar óvulos, preservar ovocitos. Y eso después se fue trasladando a la que es una elección, o la preservación social, o bueno, tiene muchos nombres, se ha incorporado a la práctica cotidiana. Pero tenemos que tener muy claro, y cuando las pacientes deciden hacerlo, que es una opción y está muy bien, que no es garantía de llevarme un hijo a casa. Yo estoy haciendo acopio de óvulos, capaz que hoy le hago una in vitro a esa paciente y tampoco se me embarazaba. Estamos guardando óvulos para un tiempo, porque claro, siempre van a ser mejor los que tengan 30, 34 que si aparece con 42. Pero no es igual que un hijo en casa. Y hay curvas que se han publicado en cuanto a la probabilidad de llevarse un hijo a casa según los ovocitos que le podamos guardar. ¿Cuál es el mensaje? Está bueno si la opción es nada. Pero hay que plantearse cuál es el momento adecuado para tener el hijo también. Y como vemos, los resultados que nosotros podemos tener de embarazo para una in vitro son quizás parecidos a los que podemos tener con esos óvulos preservados, según la edad del momento en que guardamos los óvulos. Y como ven, porque las tasas anteriores que yo les mostraba eran de publicaciones europeas, estas son las tasas que tenemos en la red latinoamericana en 2015, y como ven de vuelta, en novodonación las tasas más o menos se mantienen hasta los 44 años. En el caso del hombre, 2 palabras, si bien hay estudios que a veces han dicho que un poco podría incidir y otros que dicen que no, y con la edad los hombres también tienen más chance de tener enfermedades, de tener obesidad, de tener trastornos hormonales. La frecuencia sexual no es lo mismo a los 20 que a los 50, que a los 70, entonces algo va repercutiendo, los problemas de erección, como dice ahí, y la disminución de la función testicular. Claramente no es lo mismo, y por eso hay hombres que con 60 y pico, 70 años pueden embarazar en su casa sin la asistencia nuestra. Es bien distinto, pero algo también incide. Por lo tanto, para cerrar y que pasen los próximos, con la edad hay un empeoramiento en la cantidad y calidad de óvulos, y eso se ve desde los 25 años. ¿Tá? Yo en broma en el hospital de que la biología no estudió sociología, y entonces 25 años parece que tienen nada, que son adolescentes todavía, pero ya ahí se empezó a notar. Eso nos afecta en los óvulos y nos afecta un poco también en la receptividad endometrial, pero es mucho más tardía y mucho menos notorio. También esas mujeres a la hora de embarazarse van a tener más riesgos, ¿tá? Y eso es independiente de si los ovocitos son propios o son donados. Una mujer de 45 años que se embaraza, aunque los ovocitos sean donados, va a tener más riesgo en ese embarazo. La vitrificación de ovocitos nos puede permitir hacer acopio de algunos óvulos cuando por algún motivo es necesario posponer la maternidad, y la edad paterna no es algo que pese tanto como nos pasa con la edad en las mujeres. Y yo les recomiendo a todas las que no se hayan embarazado, estudiantes de medicina, residentes o pacientes, que cuando uno ya es paciente ya está en esto, pero quienes todavía no han pensado que a veces no existe el momento ideal, y que si yo quiero estudiar, quiero trabajar, quiero colgar muchos diplomas, quiero viajar, el embarazo parece que es algo que pasa por accidente y le pasa a todas y llega enseguida, y no es tan así. Entonces hay que pensárselo. Y el momento ideal es cuando nos jubilemos, estemos tranquilas en casa, pero la biología no acompaña.